Y ahora en nuestro segundo segmento, Luis, ¿qué pasó en Bolivia? ¿Qué pasó en Bolivia? Hubo elecciones, hubo trampa. Vamos a ver qué nos dice Eri Fajardo. Bienvenido nuevamente a Sin Filtro. Cuéntanos cómo les fue en Bolivia. Estás mudo, Eli. Estás mudo. Bueno, ahora recuperé la voz. Maybor, Ahora es sí. un gusto como siempre. Luis, un placer verte otra vez. Bolivia, ¿por dónde Bolivia, empezamos? tu dolor de cabeza, Bolivia. Bolivia ha tenido un evento electoral este domingo. Aquí se le llaman subnacionales, pero en realidad es la conformación de gobiernos locales y de gobernaciones, ¿no? Vale decir, alcaldías y gobernadores. Ha sido, bueno, realmente apoteósico, ¿no? Es decir, el reordenamiento del escenario político post salida de Evo Morales está dándose de una manera lenta, pero de una manera consistente también. Tenemos 9 departamentos que equivalen a estados en el sistema de distribución político territorial de Bolivia, de los cuales el gobernante más solo ha conseguido ganar en 2 ciudades capitales. En concreto, según los datos, por supuesto, de boca de urna y de conteo rápido de actas posterior, el MAS estaría ganando solamente las alcaldías de la ciudad de Cobija y la ciudad de Sucre, vale decir, las capitales de los departamentos de Pando y Chuquisaca. Los otros 7 departamentos o estados de Bolivia han sido ampliamente ganados por alianzas de oposición. Destacan 2 alcaldes de capital o de ciudad capital. Destaca Eva Copa, que es, bueno, en este momento la líder del mundo aymara, digamos, y en el occidente, que hasta el gobierno de Morales había sido el bastión de la oposición, en el occidente ella saca 67% sobre el candidato del MAS, que llega a 20%. Eva Copa es la nueva alcaldesa de la ciudad más grande de Bolivia, probablemente el Alto, con más de 2 millones de habitantes y 67%. El segundo, la segunda revelación de estos comicios es el alcalde de la tercera ciudad capital más grande después de El Alto y de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, el ex candidato presidencial por 2 ocasiones, alcalde de esta ciudad por 4 ocasiones consecutivas y gobernador una vez, Manfred Reyes Villa, alcanza la suma de 56% por boca de urna y en recuento de actas 63%. Es lo más destacado en un panorama nacional opositor, en el que también Santa Cruz ha sido ganado por la oposición, pero todavía hay una disputa de, décimos para saber si es Gary Áñez del partido de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, o si es el hijo del líder histórico cervecero Johnny Fernández, ¿no? El hijo de Max Fernández Rojas. Está disputado en Santa Cruz, pero definitivamente va a ser un opositor, sea Gary Áñez o sea Johnny Fernández, están muy lejos de la candidata del MAS, la expresidenta del Senado y una persona muy cercana a Evo Morales, Adriana Salvatierra. En la cuarta ciudad en importancia, bueno, no es la cuarta, sino que es el cuarto escenario de análisis, está Iván Arias, Iván Negro Arias, quien fuera ministro de Obras Públicas del gobierno de transición de Yanine Áñez, derrotó en realmente una justa, muy ajustada al candidato de Evo Morales, también un hombre muy cercano a Morales en lo personal, César Dockweiler. Iván Arias es el alcalde de La Paz, según boca de urna, con 48%. En esta medida, viendo la foto grande, las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, la oposición ha doblegado a Morales y se extiende esa victoria opositora a otros 3 distritos más, dejándole solamente al gobernante Movimiento al Socialismo las alcaldías de las periféricas Sucre y Cobija. Esa es, digamos, una visión inicial para plantear ya el debate, Maybord y Luis, que quisiera dejar sobre la mesa, ¿no? Estoy abierto a sus preguntas, consultas, seguramente hay muchas de ellas y bueno, estamos con la voluntad de absolverlas todas. Adelante, Luis, con tu pregunta. Sí, bueno, lo primero,
enhorabuena porque ese primer análisis que nos planteaste el otro día, Eric, se cumple. O sea, realmente ha habido ese vuelco al cual yo estaba verdaderamente escéptico dentro del MAS. Y parece ser que los candidatos de Evo pues no consigue tal como dijiste que iba a suceder. Y yo me quedo un poco de piedra con el resultado y había que conocer íntimamente cómo estaba circulando todo. Bueno, el hecho es que a mí me preocupa ahora mismo, yo no sé si esto es un alto o va a tender a la estabilización o realmente es un proceso del cual no sé, vaya, que me preocupa que Evo Morales pueda retomar la situación. Ahora mismo, ¿cómo está en el panorama? Bueno, no ha cambiado nada, ¿no? Evo Morales ha salido y si te fijas los titulares de los dos diarios más importantes de Cochabamba, ha salido a decir lo que los medios han calificado de una grotesca mentira. En la conferencia de prensa posterior a conocer el boca de urna anoche, Evo Morales salió a reclamar el haber ganado 7 de 9 gobernaciones. Obviamente la mentira no duró un titular de prensa y ya esta mañana Los Tiempos y Opinión, los dos diarios más importantes de esta ciudad, estaban pues dándole una senda jalada de orejas al expresidente en función de restitución de los hechos, ¿no? En los hechos en gobernaciones, que es el otro escenario de esta compleja elección subnacional, Evo Morales solamente ha ganado, y digo Evo Morales porque como lo habíamos conversado, lejos del MAS como organización política, él impuso sus candidatos a gobernadores y alcaldes. Entonces, de 9 departamentos o, si tú quieres, estados, Evo Morales solamente tiene aseguradas en este momento 2 gobernaciones, ¿no? Las otras 5 se van a segunda vuelta, que esa es la regla para gobernaciones, menos del 50% y menos de 10 puntos sobre el segundo, el primero necesita ir a un balotaje. Entonces, va a 5 de 9 regiones al balotaje, Evo Morales tiene 2 y la oposición 2 bien ganadas, ¿no? Esto, por supuesto, de acuerdo a lo que ha sido el conteo rápido y anoche ya el boca de urna. Los datos oficiales, querido Luis, esa es otra historia, ¿no? Porque no podía ser nada tan fácil con Evo Morales. El sistema de leyes con la que se convoca a elecciones ha sido, bueno, pues incidentada y además demandada por innumerables constitucionalistas, ¿no? Hay una serie de violaciones a lo que se llaman los derechos políticos, pero sobre todo las garantías mínimas de los candidatos en esta ley de convocatoria, como por ejemplo la posibilidad de que se inhabilite un candidato. Ha sucedido al candidato de ADN en Oruro, si no me equivoco, se lo ha inhabilitado el mismo día de la votación. O sea, esto está fuera, por supuesto, de cualquier sistema garantista, pero en países como los nuestros eso ya no es una novedad, ¿no? Que la ley y los tribunales operen completamente en violación de los preceptos mínimos o las garantías mínimas constitucionales, incluso de las garantías mínimas convencionales, no es una novedad para nadie, así que no vamos a perder mucho el tiempo en hablar sobre esa ley. Lo que sí queda claro es que esta ley de convocatoria ha planteado un campo minado, así como prevé la posibilidad de que estos tribunales totalmente incondicionales al gobierno puedan inhabilitar a los candidatos hasta horas antes de los comicios. También prevé que las transiciones tienen un largo tiempo, es decir, pasan 10 días exactamente desde el momento del acto electoral hasta el momento que la Corte está habilitada para proveer resultados oficiales. Esto, por supuesto, hace que los tribunales departamentales o los tribunales de cada estado tengan un amplio margen de maniobra. Ya ayer la alianza ganadora, la alianza Súmate, denunciaba que habían violaciones flagrantes a la ley electoral 026. La misma ley esta que el MAS ha diseñado, estaba ya violándola ayer al no permitir a las organizaciones políticas, y esto es muy grave, no permitirles asistir a la apertura de sobres, que es el momento de constatación de que efectivamente no se está usando un documento diferente al proveído y enviado en sobresellado por los recintos electorales. Y segundo, que tampoco se los dejaba acceder al proceso en sala de, lo que se llama escaneo y subida a la nube. Es decir, el momento en el cual el acta, esa acta de la que debe ser testigo de la recepción y apertura, pasa al escáner y de ahí es subida al sistema. O sea, un montón de cosas muy oscuras
y destacamos en aquello el rol de los tribunales departamentales electorales que, bueno, yo sé, han estado constituidos por asambleas departamentales totalmente bajo el control del MAS. La más significativa, el caso más destacado seguramente, es precisamente el de la tercera ciudad de Bolivia, la ciudad de Cochabamba, donde el presidente de este órgano electoral estatal, Humberto Valenzuela, se ha dado a la tarea de la Comisión de Delitos Electorales el día mismo de los comicios, anticipando que el candidato favorito en las encuestas, quien terminó siendo el alcalde electo en este momento, bien podía todavía ser impugnado y inhabilitado después de los comicios, sugiriendo, o en este caso, no sé si llamarle instruyendo, al órgano supremo del Tribunal Constitucional, incidentar e inhabilitar al candidato ganador. O sea, esta mañana ha sido un concierto de constitucionalistas y de directores de medios, pero pidiendo la cabeza de Valenzuela, ¿no? Lo que ya no se puede aceptar en un momento tan delicado en el cual se está recomponiendo el tejido político de la sociedad boliviana en la era post, o en esta era que está tratando de ser post-Evo Morales, es que hayan todavía autoridades violando o atribuyéndose la soberanía del pueblo, instruyendo a otros poderes a actuar en desmedro o en negación de la voluntad soberana expresada en las urnas. Así está más o menos, Luis, no sé si esto responde a tu pregunta. Estás muteado, Luis. Sí, la verdad que sí. Y muy sorprendente, según estabas hablando, estaba revisando el Twitter de Evo Morales y veía que sí, que se atribuye la victoria el hombre. Aquí va a haber... Bueno, no era difícil imaginar que eso fuera a ocurrir, porque ese es el comportamiento de los miembros del grupo enorme del socialismo del siglo XXI. Sí. Vamos a darle la palabra que nos vino a visitar Fernando Hadán de Transparencia Bolivia, porque una de las preocupaciones, bienvenido, una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que esos maravillosos números que está presentando Eric son los reales, son los que están en boca de urna, son los que la gente sabe que tienen, pero ya vimos el movimiento de Evo Morales y del grupito de hacer lo que siempre hacen, que es decir que tienen, que ganaron, y luego o meten un fraude, y el fraude es con Bolivia, estamos hablando de Bolivia, de Evo Morales, y pues ¿cuántos días faltan para conocer los resultados oficiales? 7, ¿no? O 6. En esos 6 días no pueden cambiar las cifras como lo han hecho tantas veces. En Venezuela no necesitan 7 días, necesitan como 2 o 3 para cambiarlo. Pero, a ver, Fernando, bienvenido, y quiero ir, no sé si Eric, Fernando y Eric, como quieran. Perfecto, Maybor, muchísimas gracias, buenas noches. Luis, un gusto. Eric, un placer de verdad compartir panel y pantalla contigo, y la verdad, seguí el anterior programa y soy un admirador de la lógica mental que tienes, se lo expresé a Maybor, y pese a que no comparto algunos de las ideas generales, pero sí una gran admiración por ese hilado mental que nos propones, que hoy es absolutamente preciso. Los datos que plantea Eric son diáfanos en sentido de que es lo que nos transmite el boca de urna. Pero si nos remontamos a la gestión 2020, la elección 2020, de la encuesta oficial presidencial, teníamos un 8 puntos de distancia entre Luis Arce Catacora y Carlos Mesa, el segundo contendiente, y acabó convirtiéndose en una diferencia de 21 puntos. Pese a que la supuesta confiabilidad de la encuesta en boca de urna daba un margen de error de 2.5%, existía un voto oculto, podamos llamarlo así, en los grandes márgenes que estaban camuflados entre el voto indeciso, el blanco y el nulo, que sumaban entre un 17 a 20% en promedio en todo el país. Elemento suficiente para distorsionar el resultado. Este año, y en las encuestas, sobre todo en las grandes urbes, hemos tenido un comportamiento en encuestas y sobre todo en boca de urna muy similar. Gente que puede ser reacia a contestar una encuesta, absolutamente cierto,
Hay una desconfianza dentro de las encuestadoras por el modelo de encuestas que se ha propuesto por parte del Estado, y además las encuestadoras son contratadas por el órgano electoral y copartícipes del presupuesto de los medios de comunicación acreditados a llevar la elección. Entonces, hay, podemos llamarlo así, una cantidad de compromisos un poco oscuros dentro de la norma. El otro elemento de cuestionamiento, yo todavía no festejo los resultados en lo que corresponde a las victorias de las oposiciones, y es ahí donde vienen las diferencias sobre la interpretación de Eric, ¿no? Los poderes ganados, los poderes ganadores, en una concepción muy personal mía, son los que están participando en la elección, pero no estoy seguro de que estén ganando. Ese es un tema claro, yo lo he dicho en el programa anterior, y con las evidencias que presentamos el día sábado, puedo decir que el gobierno de Luis Arce, la elección de Luis Arce como presidente del Estado boliviano, es absolutamente nula de pleno derecho. Vamos a tener seguramente un segmento en otro programa para entrar en más detalles sobre ese tema, pero a lo que compete a esta elección es algo terrible. Es terrible en el sentido de las irregularidades que citaba Eric. El caso de Cochabamba es nefasto, pero el origen y también justificación del mismo presidente del Tribunal Departamental de Cochabamba de posibilidad de inhabilitación es porque quedó pendiente en el Tribunal Constitucional la sentencia de inhabilitación por lugar de residencia a Evo Morales. Tenemos un Tribunal Constitucional y una Corte Suprema que tiene supuestamente bajo carga procesal libertad de dejar una serie de procesos sin resolución, y mientras no están resueltos, la impugnación es inapelable y la medida es inaplicable. Entonces hay un juego de legalidad, un juego de cintura en la forma de administrar justicia, y ese es el primer elemento importante dentro del proceso electoral actual que hace cuestionar más todavía el huevo o la gallina. Las definiciones que debe tomar de oficio el órgano electoral bajo una propia regulación que lo norma como poder independiente del Estado. Bolivia tiene 4 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, y el poder electoral está constituido al mismo nivel que los otros 3 poderes. En esa autonomía prefieren lanzar la pelotita y que la sala constitucional resuelva. Lo mismo pasó, y Eric es testigo también, de que en la investigación que debió llevar como poder del Estado sobre las elecciones y el fraude de Evo Morales en el 2019, debió llevar de oficio la nueva sala plena del Tribunal Supremo Electoral, y de igual manera se la pasó al Tribunal Constitucional. La papa caliente nadie la quiere en las manos. Los elementos cuestionables del día de ayer no solamente pasan por ese resultado de boca de urna, y tenemos el departamento de Chuquisaca con un candidato, Horacio Pope, que tiene, según él, el 98% de las actas de las mesas del departamento por su propio control electoral, y su cómputo personal no condice con la tendencia de esa encuesta que le da justamente en ese departamento la victoria al MAS. El otro elemento, dentro de las máximas constitucionales tenemos el control social, y el sufragio y el recuento del sufragio en realidad es de orden público. Este año, cuando la sociedad se organizó para ejercer ese control social, sacarle una fotografía al acta de votación que se lleva a la final de la jornada, durante el recuento y el cómputo que va a llegar al órgano electoral para traducirse en un resultado, todos los recintos, al menos en la ciudad de Santa Cruz, a las 5 de la tarde cerraron puertas y fue prohibido el ingreso de gente para poder ejercer ese control. Entonces, un elemento más que oscurece el proceso. Denuncias de movimiento de gente a poblaciones, y hablamos ahí sí de esas posibles falsas esperanzas que nos dan el resultado de boca de urna respecto al resultado global. Si bien las regiones tienen gobernadores electos, o por lo menos proclamados en el resultado de boca de urna, los municipios urbanos, periurbanos y rurales
que no son elecciones menores, pero posiblemente poblaciones bastante más reducidas, seguramente y en gran medida van a quedar bajo el control del MAS por lo que se denomina el voto consigna en regiones donde, por ejemplo, no se puede instaurar el control social de la votación, comunidades que deciden por los dirigentes votar en colectivo, entre comillas, pero nadie tiene derecho de marcar su papeleta de manera secreta. Ese es uno, un voto consigna. El otro es el voto, el acarreo de voto, que es gente que se inscribió en un municipio que no corresponde al lugar de residencia. Y ayer se vieron caravanas de gente trasladándose de ubicación o nuestra frontera con Argentina en el río Bermejo, cruzando el río desde la medianoche del sábado hacia el domingo y durante el día para votar del lado boliviano. 4 recintos, 4 municipios de Santa Cruz tienen denuncias y quema de ánforas de votación precisamente por haber detectado eso. Tristemente, la gente comete un delito al quemar material del Estado por protestar contra el Estado sobre mesas que debieron ser anuladas. Entonces, yo tengo personalmente tremenda susceptibilidad sobre lo que pueda ser el resultado y sobre todo balance final, donde las gobernaciones más grandes, el caso de Santa Cruz, tendremos posiblemente un gobernador opositor, pero rodeado de un mar azul en las alcaldías periféricas. Y eso le va a restar gobernabilidad efectiva, coordinación entre el poder departamental y el poder municipal. Me imagino que ese fenómeno se va a ver muy acrecentado en otros departamentos, posiblemente con mayor radicalidad. Ejemplo claro, Cochabamba, La Paz, donde tenemos en el Alto una Eva Copa, si bien en disidencia del MAS, pero de origen político, quiero aclarar, mucho más radical, de una ala muy radical del MAS, y que además tiene el respaldo de las provincias que pueden ser colectivos o no del MAS, eso yo todavía lo pongo en cuestionamiento, pero que le van a poner muy complicada la figura a nivel de gobernabilidad al poder central. Eric, tienes ahora la palabra. Adelante. No voy a discrepar en absoluto con Fernando. Esas son las condiciones reales de un proceso electoral en Bolivia. De hecho, y para fortalecer la perspectiva que él nos ha diseñado a lápiz alzado, debo decirte que en Cochabamba hay prácticamente una vigilia. Acaban de pasar las elecciones y todavía están los cochabambinos en vigilia frente al centro de cómputo de la Corte Departamental Electoral o el Tribunal Departamental, porque no hay ninguna garantía de que no solamente el boca de urna, sino que el conteo que hacen las organizaciones políticas, porque ya saben cómo viene la mano, el conteo paralelo que hacen acta por acta, así como lo ha explicado Fernando, delegado de cada organización y ayer han tenido que pelearse para que los jurados electorales les entreguen el acta, lo que es un derecho bajo la ley 026 soberano, el que el delegado del partido tenga una de las 7 copias del acta, ¿no? Aún así, hemos tenido que recuperar esas copias del acta, hemos tenido que hacer un cómputo paralelo para tener una idea de cuál es la realidad, porque de otra manera hay una presión enorme sobre las encuestadoras y yo no voy a venir aquí a mentirte, Fernando, ciertamente, y me lo ha dicho alguien de dentro del sistema de encuestas, hay un margen de 4 arriba o 4 abajo, 4% en la medida en la que la presión política del gobierno es así de fuerte. Estamos hablando de una realidad en la que tienes que pensar que el 57 de Manfred probablemente es 61. Y de hecho el recuento acta por acta de la organización política de Reyes Villa dice que él está en 63% en este momento. El boca de urna le da 56. Más aún, aquí tenemos ya algo más americano, pero es el sistema de escuchas, le llaman social listening. Maybort es mucho más familiar con esto, Fernando. El social listening, que prácticamente utiliza unos bots, un sistema de bots y algoritmos para explorar las redes sociales, en el caso de Bolivia, específicamente el Facebook, ya dio un porcentaje muy próximo en la anterior elección al resultado final. Y en esta elección, en estas subnacionales, ese sistema, tú sabes quién es Amples Reggiani, ¿verdad? De Maybort, esta especie de gurú del marketing que ha incursionado ahora en el diagnóstico
político. Bueno, esta empresa Insight de Amples Reggiani, Insight Morris, da un resultado en Cochabamba de 72% para Reyes Villa, lo cual no es increíble después de la reacción social a sus 2 inhabilitaciones frustradas, al hecho de que han repuesto un alcalde que estaba alejado por corrupción, los mismos jueces del Tribunal Constitucional, para manejar la transición antes de entregarle el poder, y al hecho de que el anuncio del masacrador de Enero Negro en Cochabamba, Juan Ramón Quintana, está demandando volver al Ministerio de Gobierno. Esa es la realidad en Bolivia, Maybor, una realidad en la que tienes que, como organización política, poner 5,000 personas en la calle el día de los sufragios, verificar acta por acta, pelearte para tener el acta, que es un derecho de tu organización, computar aparte y mantener un parámetro de la realidad frente a una corte electoral que te puede decir lo que quiera. Han habido situaciones en anteriores elecciones donde candidatos que han ganado han perdido en el recuento electoral. Por eso es que hoy día, Fernando, en Cochabamba, es una consigna de constitucionalistas, de gente de los medios, de ciudadanos, que el presidente del Tribunal Departamental Electoral, Humberto Valenzuela, debe irse. Y creo que ese ejemplo deberían seguirlos en ciudades como La Paz, donde estimo que ha sucedido lo mismo. Maybor, Luis, es increíble lo de La Paz. Ayer los jurados electorales de la zona sur, donde el MAS no podría ganar jamás por la composición societal, no abrieron las mesas, simple y sencillamente no abrieron las mesas. Radio Panamericana, la más escuchada del país, a las 10 de la mañana reportaba que 40 mesas no se habían abierto. Los jurados electorales decidieron que no abrían las mesas donde iba a perder el movimiento al socialismo. O sea, la realidad es la que Fernando ha dicho. Yo he tratado de ser, bueno, me imagino que me han ablandado los años en Estados Unidos, he tratado de ser un poco más diplomático y académico, pero la realidad es como él la pinta. No sabemos qué sale del cubilete de dados de un órgano electoral o de un poder electoral, y en realidad es simple y sencillamente una caja de resonancia de lo que detrás de la cortina del poder, el que solía ser el autócrata Evo Morales y que hoy día es el usurpador Evo Morales, sigue haciendo funcionar. Bolivia es, lamentablemente, y con esta idea me quedo, Maybor, un país donde está gobernando detrás de la cortina un usurpador. Ya ni siquiera tiene el beneficio de la duda que le daba al señor Morales el ser un autócrata elegido, un gobernador, un dictador elegido. Hoy día no tiene mandato ni investidura, pero sigue manejando los hilos del poder, y en eso no lo voy a desmentir para nada, Fernando. Luis, no sé si tienes una pregunta para Fernando o para Eric. Bueno, voy a ser muy breve. Esto que llamamos las encuestas a pie de urna, o las encuestas que llamamos aquí en España las israelitas, las que se hacen inmediatamente después de la votación, que la gente haya emitido el voto, son de una fiabilidad extrema y solo tienen un porcentaje de deriva inferior hacia la opción que tiene voto oculto, que es el voto por miedo. Por una razón obvia, porque al totalitario se le tiene miedo y a la otra parte no se la tiene, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, he tenido una pelea bastante grande porque tuve la suerte de tener fuentes que me estaban pasando los datos de lo que había en la calle, y aquí en España estuve acertando con una... Vamos, me estaban llamando de todo, loco, de todo. Bueno, Vox no va a entrar en Andalucía, no va a tener nada, y estuve acertando acertando, me estaban pasando los datos y yo los estaba dando, ¿de acuerdo? Contrariamente a toda la matriz de pensamiento, a toda la matriz que se estaba exponiendo al público. ¿Por qué? Porque hay dos encuestas. Hay una que se está dando para que la gente acepte un resultado, y hay otra que tienen los partidos políticos para saber qué acciones tienen que tener. Aquí los políticos directamente lo que hacen es, cuando a ellos les interesa algo, dice, oye, ¿qué está opinando la gente de la política esta que estoy haciendo? Y las encuestas funcionan a la perfección, entonces, cuando es su interés. Pero cuando se trata de moderar nuestra opinión, pues ya empiezan estas discrepancias hasta que se llega el día de la votación y en boca de urna se tienen estos resultados increíblemente fidedignos. Yo, con los datos que acaba de dar Fernando, que sinceramente son abrumadores de lo que está haciendo la gente, y con el panorama que ha dibujado Eric, me queda la siguiente duda, y además con el conocimiento de lo que estoy hablando, es para que la gente que nos está escuchando sepa realmente la fidelidad que tienen estos datos. Bueno, decir que no me extraña en absoluto esa vigilia de Ciudadanos, que es la misma gallardía que tuvieron cuando unos encapuchados diplomáticos españoles iban a rescatar a un narco de una embajada y fue el pueblo el que los paró, la misma que tuvieron al salir a las calles y hacer que al final
Evo Morales desistiese y agarrase el avión, y mi gran duda y mi gran esperanza ya es esa. ¿Qué reacción hay dentro del pueblo? ¿Cómo lo están tomando? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánta es la activación del pueblo? ¿Van a permitir esto? Esa es mi gran duda, la incógnita que tengo, que va a decidir, creo, todo. No sé, Eric o Fernando, ¿quién quiere responder? Fernando, adelante. Gracias, Eric, por el espacio. Es una muy buena pregunta y la respuesta es igualmente compleja, como les describí en el anterior programa, el proceso de oscurantismo electoral. Los mecanismos de la inteligencia del voto nos dicen, y la reacción así como se dio, y la describes muy bien, Luis, me trajiste a la mente tal cual los sucesos y el mismo rechazo de la ciudadanía a esa tiranía del 2019. Las formas del fraude, y yo digo, cambian las formas porque el 2019 lo vemos en vivo y el estallido fue generalizado. Primero por los anticuerpos que ya había generado Evo Morales, por una inhabilitación forzada y forzada durante los últimos 3 años previos a la elección del 2019, que no tenía contentos ni siquiera su propia militancia. Y peor todavía, habiendo ganado con fraude y fraude pescado en el momento. El 2020, el sistema electoral nos demora, al quitarnos la visibilidad del proceso, la posibilidad de reacción. Si se dan cuenta ahora, los datos que Eric y yo les estamos presentando son en boca de urna y tenemos un proceso largo de cómputo donde hasta el día viernes o sábado, que la ley les faculta para eso, podrán entregar los resultados finales. Entonces, la expectativa de la gente está, primero, con un cómputo oficial de datos que está yendo a paso de tortuga y que obviamente la gente en su expectativa está tratando de hacer un control que se va a convertir, igual que nuestra investigación ciudadana, en un control forense. También respondiendo parte de lo que es la encuesta y la fiabilidad de la encuesta. Una de las grandes susceptibilidades que quedó fue plantada el 2019, donde las encuestas daban a un Evo Morales ganador, no con un margen amplio, posiblemente yendo a una segunda vuelta y con los mismos factores de incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa ahora? 2020, el mismo fenómeno, y la gente ve el resultado oficial versus la encuesta y hay un nivel de desazón que hace que la gente no le confíe su decisión a la misma encuestadora. No solamente digo de que la encuestadora está con la soga al cuello respecto a la reacción ciudadana, pero también está con la soga al cuello bajo un contrato, y eso también tengo que decirle. El encuestador recibe los datos, pero el tabulador es otro nivel, y el consolidador es otro nivel. Entonces creo, y eso es especulativo, totalmente especulativo, que esas encuestas han ido tomando distintas deformidades porque si vemos la encuesta 2020, tanto la Fundación Jubileo, que tiene un nombre muy pesado y una reputación tremendamente grande y conformada por casi 27 instituciones detrás de ellos, y la de C.S. Mori, el grupo Mori, tenían 2 puntos de diferencia. La ironía parecería que está en el comportamiento electoral y yo lo traduzco en una sincera conclusión, en el fraude. Entonces, lo que nos refleja la encuesta posiblemente sea muy cercano a la realidad, pero el fraude nos desdibuja esa, primero, tendencia que se convierte profundamente en un resultado inesperado. Entonces, hay parte de los dos fenómenos, uno atacado técnicamente y otro que al nivel del resultado, hoy Eric y yo estamos en la misma expectativa. Si las expectativas de los grupos políticos respecto a la elección son cumplidas o si no, vamos a volver otra vez, no digo solo como mi persona, mi agrupación, mis activistas y la gente que nos sigue, sino los mismos partidos políticos reaccionarán. El riesgo de deformación de esos resultados conllevan al juego de intereses de varias facciones políticas que seguramente buscarán activar la protesta social y la protesta de calle con justificada razón. Sí, tengo poco que complementar a lo que ha manifestado Fernando. Quizá decirte que estamos en un momento de gobernanza interactiva estratégica en Bolivia.
La sociedad civil ya ha entendido de que en este tipo de autocracias del socialismo del siglo XXI hay una constante, una línea estratégica constante que se llama judicialización. La judicialización es un proceso que en tiempo de elecciones les permite inhabilitar a los candidatos que les crean problemas en este armado de la parodia de democracia que manejan, y en tiempo de paz, en tiempo de gestión, les permiten inviabilizar sus gestiones, ¿no? Es decir, es un doble eje de maldad, porque por una parte tiene un efecto magnicida en el candidato, ¿no? Y es un efecto tanto jurídico como mediático de destrucción de su imagen. Y por otra parte es genocida, porque el último afectado por su acción es sin duda el constituyente, a quien se le conculca el derecho a una democracia plena, y el ciudadano, a quien después de las elecciones, en caso de ganar su candidato, se le afecta irreparablemente el nivel de vida, la calidad de vida. Estamos frente a una doble amenaza, a una estrategia demasiado consistente pre y post electoral, que yo creo que demanda de la ciudadanía algo que he visto en un embrión todavía, pero que ya está presente. Una actitud de gobernanza interactiva estratégica que les permita, lo que no tenían antes, un espacio que son las redes sociales para producir opinión política, bajar de la red, inundar el Estado, movilizarse, porque no tiene sentido hacer Facebook si no tienes la capacidad de volcar a la gente a la calle, ¿no? Y resguardar resultados, acompañar procesos electorales y saltarse un hábito terrible que hasta hace pocos años ha limitado a la clase media de ser efectiva en su lucha contra los populismos. Ese momento después de las elecciones cuando se desmovilizan. Ahora la sociedad boliviana ya no se desmoviliza después de los resultados electorales. Ya el boca de urna no los devuelve a casa. No es que guardan el hacha de guerra. Estamos todavía en este momento en Cochabamba con la pintura de guerra en la cara, preparados, acompañando, demandando inclaudicablemente que Salvador Romero, el presidente del órgano electoral plurinacional, destituya y procese a este vocal Valenzuela. Destituya y procese a Humberto Valenzuela por haber incitado en día de elecciones al elector a cambiar su voto, por haberse arrogado la representación popular e instruirle al Tribunal Constitucional inhabilitar a un candidato que hoy día ya es alcalde electo. Entonces, la clave para mí, Maybord, y la lección, el takeaway de la experiencia de Bolivia hoy día, es que gracias a Evo Morales, la sociedad civil ha madurado, hemos entrado en una fase de gobernanza interactiva estratégica en la que vas a ver calle todo el año y el ciudadano ya lo sabe. Preferible ver calle todo el año a tener que ver el retorno de Evo Morales. Y creo que la batalla de las subnacionales es la primera y más importante batalla para evitar el regreso del autócrata. Me quedo exactamente con esas palabras, Eric. Evitar el regreso del autócrata, y es por eso que admiramos tanto a todos los bolivianos que están trabajando de manera coordinada y de manera patriótica para hacer sentir su voz, su voto y fijar más o menos una transparencia dentro de lo que se puede. Bueno, hemos llegado al final de este nuevo segmento con Bolivia. Vamos a seguir con todas luces todo lo que está pasando en esas elecciones. Eric es parte de Sin Filtros. Fernando, también estás invitado para que nos mantengan al tanto de lo que vaya ocurriendo, que no sabemos cuándo se va a dar, pero estamos igual monitoreando y llevándole a todos los miembros de la comunidad Sin Filtros la mejor información traída tanto desde Bolivia como desde Washington DC. Así que muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Fernando.